Guy Williams, el legendario actor mejor conocido por su icónico papel como Zorro y el Doctor. John Robinson desapareció completamente del ojo público a los 65 años. Para una estrella de su calibre, alejarse de la fama parecía impensable, pero luego vino el escalofriante descubrimiento. La policía lo encontró solo en su hogar, solo unas semanas después de que desapareciera sin dejar rastro. Las circunstancias sorprendentes desataron una avalancha de rumores. Había abandonado su propia familia en esos últimos días de soledad. Después de permanecer en la incertidumbre durante años, su hija finalmente ha decidido romper el silencio y revelar la verdad sobre los últimos días de su padre. Los trágicos últimos días de la leyenda de Hollywood. En abril de 1989, Guy Williams desapareció misteriosamente mientras residía en Buenos Aires. Para el 6 de mayo, después de que los vecinos se preocuparan por no verlo durante varios días, las autoridades locales fueron alertadas y entraron en su apartamento en la calle Ayacucho. El descubrimiento fue desgarrador. Williams había muerto solo, varios días antes de que lo encontraran. La causa oficial de la muerte fue un aneurisma cerebral, que probablemente ocurrió alrededor del 1 de mayo. Trágicamente, esta no fue su primera experiencia con tal condición. Williams había sobrevivido previamente a un aneurisma en California en 1983. Tras su fallecimiento, su amigo Fernando Lupis declaró que Guy falleció solo en su apartamento. No habíamos tenido noticias de él en días, y los vecinos se preocuparon. Fue desgarrador cuando lo encontramos. Era un verdadero amigo y un mentor, y nos aseguramos de que se respetaran sus últimos deseos. Luego organizó que Williams fuera enterrado en el mausoleo de la Asociación de Actores Argentinos, un raro honor, ya que el sitio estaba reservado normalmente para nacionales argentinos. En 1991, su hijo Steve honró los últimos deseos de su padre al recibir sus cenizas y esparcirlas en 3 lugares significativos: las montañas de California, las arenas de la playa de Malibú y las aguas del Océano Pacífico. Fue un tributo apropiado para un hombre cuyo legado continúa cautivando a fanáticos de todo el mundo. Los misterios no resueltos que rodean la muerte de Guy Williams. Tras su misteriosa muerte, circularon muchos rumores sobre la verdad detrás de ella. Su pareja, Araceli Lizazo, insistió en que la muerte de Guy no ocurrió exactamente el 6 de mayo de 1989. Araceli compartió un conmovedor detalle. El 1 de mayo, mi cumpleaños, iba a llamar a mi casa para pedirme la mano en matrimonio. Hablé con Guy el 30 de abril y prometió llamarme al día siguiente, pero la llamada nunca llegó. Ese año, decidió celebrar su cumpleaños con su hermana y su madre en Los Toldos. Mientras tanto, Williams no pudo unirse a ellas porque estaba atrapado en una batalla legal con la revista Antena y tenía una entrevista con su abogado. Así que, en ese fatídico día, se encontró solo. Quiero dejar claro de una vez por todas que Guy Williams murió el 1 de mayo de 1989, y no el 30 de abril como todo el mundo sigue repitiendo, enfatiza Araceli. Ella recuerda: esa noche del 30 estuve hablando con él por teléfono desde las 10 hasta la medianoche, cuando se fue a la cama. Murió junto a la cama, vistiéndose. Tenía una manga de la camisa puesta y la otra medio puesta, un pantufla y la otra cerca. Días después, el administrador del edificio notó un olor extraño y llamó a la policía. El informe del forense sugería que murió el 30 de abril, pero Araceli está firmemente convencida de lo contrario. Continuando, Araceli revela: Fernando Lupis, que era un amigo suyo y, para mí, como un hermano, me dijo que la cara de Guy mostraba signos de haber sufrido una hemorragia cerebral. Cuando dijo eso, me generó muchas dudas. A pesar de que el informe del forense indica causas naturales, creo que podría haber habido juego sucio involucrado.
Se me pasó por la mente que podría haber sido envenenado. Hay venenos que desaparecen. Fue encontrado con la calefacción encendida, tumbado en el suelo de su dormitorio, no en el baño, como otros han afirmado falsamente. Cuando recibió la noticia de su muerte, Araceli se desmayó. No la dejaron verlo debido al estado en el que se encontraba, pero ella fue a despedirse. Mirtha Legrand mencionó que solo Fernando Lupis y ella estaban en el entierro. Pero en el velorio, que ella no atendió, Zulma Fayad se sentó a mi lado durante horas. Tenía una fiebre de 104 grados debido a la hepatitis, y mis dientes estaban castañeteando. Había somatizado nuestra conexión. Si él se pinchaba un dedo, yo lo sentía. Por eso no puedo entender cómo no me di cuenta de que estaba tendido en el suelo, y no puedo perdonarme por eso. Araceli recuerda el dolor compartido con Fernando Lupis, quien tuvo que luchar para que Guy tuviera un lugar en el sindicato de actores, porque nadie de su familia vino a buscarlo. Un amigo llamado Carlos, que era como el albacea de Guy, fue responsable de cubrir los costos del funeral y comunicarse con sus hijos. Pero ellos nunca vinieron a reclamar sus restos. Guy había pasado 11 años en Argentina, y sus hijos nunca lo visitaron. Hay un rumor de que, cuando Guy Williams y su hijo Steve tuvieron una conversación, el tema se desvió hacia la tensa relación entre ellos. Según el periodista Diego Esteves, su vínculo se fracturó cuando Steve expresó su deseo de seguir una carrera en política, algo que Williams nunca le perdonó. La ruptura fue tan severa que Steve nunca regresó a Argentina. Se cree que la última vez que padre e hijo se vieron fue en 1983, poco antes de que Guy sufriera un derrame cerebral en Los Ángeles. A pesar de las tensiones familiares, Fernando Lupis, que permaneció cerca de Williams hasta el final, lo recordó con cariño, describiéndolo simplemente como un gran tipo. Tony Williams revela la historia no contada de la vida de Guy Williams. A medida que los rumores se descontrolaban, su hija, Tony, valientemente se puso en el centro de atención para aclarar la verdad y desmentir las falsedades que rodeaban la muerte de su padre en celebración del 100º aniversario de un ícono de Hollywood en el sitio web de Buenos Aires J-Posta en 2019. A lo largo de la entrevista, queda claro que, a pesar de la distancia física, Guy Williams permaneció profundamente conectado con su familia, un vínculo que nunca se rompió. Tony, cuyo nombre real es Antoinette, nació en mayo de 1958 en California. Al igual que su padre, siguió una carrera como actriz, con papeles en series como T.J. Hooker y General Hospital. Tony y su hermano eran los hijos del primer matrimonio de su padre con Janice. Aunque Tony nació hacia el final del icónico papel de su padre como Zorro, siempre supo que él era una estrella. Recordó que mis primeros recuerdos son de los años en que él trabajaba en Perdidos en el Espacio. No fue hasta más tarde, cuando Zorro fue revivido, que me di cuenta de que tenía una carrera antes de eso. Estos recuerdos destacan cómo, a pesar de la vida ocupada y a menudo pública de una estrella de Hollywood, el amor y la admiración dentro de la familia siempre estuvieron presentes, incluso si no estaban físicamente juntos todos los días. Tony también reflexiona sobre los desafíos de crecer con un padre famoso. Rara vez podíamos salir en público y era difícil visitar restaurantes. Recuerdo que una vez incluso nos persiguieron en Marineland. Sin embargo, a pesar de su fama, Guy era un hombre de familia devoto. Tony cuenta cómo pasaba tiempo de calidad con ellos después de la cena, jugando juegos como Monopoly o mirando las estrellas a través de un telescopio que amaba. Es un recordatorio conmovedor de que, mientras el mundo veía a Guy Williams como una celebridad, dentro de su familia, él era simplemente un padre que atesoraba los momentos con sus hijos, sin importar las circunstancias que a veces los mantenían apartados. Fuera de sus papeles como actor,
Guy tenía una pasión por los coches, especialmente los italianos. Tony recuerda con cariño sus dos posesiones más preciadas: un Ferrari que compró a un compañero actor de Hollywood y un Maserati. Junto con su amor por los coches, era un gran entusiasta de la música, con una vasta colección de música clásica que llenaba su hogar. A través de estos pasatiempos compartidos, queda claro que Guy seguía siendo una parte vibrante de la vida de sus hijos, incluso cuando estaban separados por la distancia. Su pasión por la vida resonaba en cada interacción que tenía con ellos, mostrando que, sin importar dónde estuviera, el vínculo familiar nunca fue descuidado. En reflexionar sobre la vida posterior de su padre, Tony habla de cómo, a pesar de su fama en Argentina, siempre se mantuvo conectado con su familia en los UU. Se comunicaban con frecuencia a través de cartas y llamadas telefónicas. Aunque Tony nunca visitó Argentina, expresa su deseo de ir algún día, dado el papel significativo que el país desempeñó en la vida de su padre. A pesar de que la carrera de Guy prosperó en el extranjero, los lazos emocionales con su familia en Estados Unidos se mantuvieron fuertes. Esto sirve como testimonio de que, aunque la distancia física los separara, su amor y respeto mutuos nunca flaquearon. Cuando su padre falleció, su familia no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Cuando decidió vivir solo, aún estaba muy saludable. Por eso, querían respetar su decisión de ser libre y hacer lo que quisiera, así que lo dejaron vivir en el lugar que más deseaba. Desafortunadamente, se fue de manera tan repentina que, al recibir la noticia de su muerte, toda su familia quedó impactada y se apresuró a su casa inmediatamente después de que la policía lo anunciara. Tras su último adiós, sus cenizas fueron esparcidas en el mar, según sus deseos. A través de cada recuerdo, Tony pinta un retrato de una familia que, a pesar de las presiones de la fama y la geografía, permaneció unida en el amor. Guy Williams puede haber pasado años lejos de sus hijos mientras perseguía su carrera, pero el profundo afecto y conexión que compartía con ellos siempre prevaleció. A la luz de las perspectivas de su hija, es difícil no preguntarse si hubo luchas no contadas de su infancia que lo llevaron a desaparecer completamente en la cúspide de su fama y amor, optando por una vida de soledad. Profundicemos en sus años tempranos para desentrañar las complejidades de su historia y descubrir qué pudo haber influido en sus elecciones. Una carrera legendaria de modelo a actor de Hollywood. Guy Williams, originalmente Armando Joseph Catalano, vivió con sus padres, el corredor de seguros Atilio y Clara Catalano, en la pobreza. Creciendo en el Little Italy del Bronx, el joven Guy se destacó en matemáticas en la escuela pública 189, luego asistió a la escuela secundaria George Washington y trabajó a tiempo parcial en una fuente de sodas. Su trayectoria académica continuó en la Academia Militar Peekskill, donde asumió con entusiasmo el fútbol americano y el ajedrez. Después de graduarse de la escuela, no siguió los pasos de sus padres. Comenzó a modelar para anuncios y apareció en revistas, periódicos y catálogos de la época. Fue durante este período, en la década de 1940, que adoptó el nombre de Guy Williams por consejo de su agente, Henry Wilson. Según se informa, esta decisión llegó después de que un director lo rechazara, alegando que su nombre real sonaba demasiado extranjero. En 1946, Williams firmó un contrato de un año con Metro-Goldwyn-Mayer y se trasladó a Hollywood. Hizo su debut en la gran pantalla en el docudrama de 1947, Beginning of the End, donde interpretó al aviador del Enola Gay, el avión responsable de lanzar la bomba atómica. Después de participar en varias producciones menores, Williams regresó a Nueva York, donde continuó trabajando en campañas publicitarias y conoció a la modelo Janice Cooper, a quien más tarde se casó. Para 1957, Williams había aparecido en varias producciones televisivas exitosas, incluyendo el drama militar Men of Annapolis y State Trooper.
Alrededor de ese mismo año, la Walt Disney Company se propuso elegir un actor para su próxima serie de televisión centrada en Zorro, un personaje originalmente creado por Johnston McCulley en 1919. La serie seguiría las aventuras del apuesto Don Diego de la Vega y su heroico alter ego, Zorro. Para encarnar a este icónico personaje, el actor ideal necesitaba poseer buena apariencia y algo de experiencia en esgrima. Walt Disney se entrevistó personalmente con Guy Williams, quien cumplía con todas las cualidades clave que Disney buscaba para el papel de Zorro. Joffrey describe a Williams como midiendo unos impresionantes 6 pies y 3 pulgadas, y poseedor de un encanto natural y habilidades impresionantes en esgrima, lo que lo convirtió en un candidato ideal para el héroe espadachín. Joffrey también notó que Guy estaba en increíble forma, con un rostro que solo Dios podría crear. Sin embargo, debido a un accidente, tenía una cicatriz notable en su hombro, lo que explica la escasez de fotos de él sin camiseta. Walt Disney solo le pidió que dejara crecer un bigote que fuera ni muy largo ni grueso. Williams firmó un contrato exclusivo que le ofrecía un salario sustancial de $2,500 por semana, una cifra que equivale a unos $27,121 en la actualidad. Para prepararse para su papel, Williams reanudó su entrenamiento profesional de esgrima bajo la dirección del campeón belga Fred Cavens, conocido por haber entrenado a leyendas cinematográficas como Douglas Fairbanks y Errol Flynn. Dado que la serie presentaba numerosas peleas de espadas, esta formación era esencial. Además, Williams tomó lecciones de guitarra del famoso Vicente Gómez. Su interpretación de Zorro fue presentada por primera vez en la serie de antología de Disney, The Fourth Anniversary Show, donde desafiaba de manera lúdica la noción de Zorro como un mero personaje de ficción. La serie, compuesta por episodios de media hora, se estrenó en ABC el 10 de octubre de 1957 y rápidamente se convirtió en una sensación en Estados Unidos. A lo largo de 2 temporadas, se produjeron un total de 78 episodios y se editaron 2 películas, The Sign of Zorro y Zorro the Avenger, a partir de los episodios de televisión. La pegajosa canción principal de la serie, creada por Norman Foster y George Bruns e interpretada por The Mellomen, incluso llegó al puesto número 17 en el Hit Parade. Sin embargo, en 1959 surgió un conflicto legal entre Disney y ABC, lo que llevó a una pausa y a la eventual cancelación de la serie. A pesar de este contratiempo, se produjeron más tarde 4 episodios de 1 hora con el elenco original, incluyendo a Williams. Estos episodios se emitieron como parte de la serie Walt Disney Presents entre el 30 de octubre de 1960 y el 12 de abril de 1961. Notablemente, el 5 de marzo de 1961, 1959, durante los últimos días de la emisión original de Zorro, Williams apareció como estrella invitada junto a Sally Brophy y Tom Nolan en The Ford Show, starring Tennessee Ernie Ford. En 1962, Williams asumió el papel de Sir Miles Hendon en la adaptación de Walt Disney de The Prince and the Pauper, filmada en Inglaterra. Después de concluir su contrato con Disney, se dirigió a Europa para protagonizar 2 películas, Damon and Pythias, donde interpretó a Damon, el noble héroe griego que ofrece su vida como garantía para su amigo Pythias, condenado a muerte por razones políticas, y Captain Sinbad, asumiendo el papel del legendario Sinbad el marino. Al regresar a Hollywood en 1964, Guy Williams se unió al elenco de la popular serie de televisión Bonanza como Will Cartwright, el sobrino de Ben. Sin embargo, su tiempo en el programa fue breve, ya que fue eliminado de la trama después de solo 5 episodios, a pesar de estar posicionado para convertirse en uno de los 4 personajes principales.
Este personaje se había introducido para llenar el vacío dejado por Adam Cartwright, interpretado por Pernell Roberts, quien tenía la intención de abandonar el programa. En un giro del destino, los fanáticos se unieron para retener a los Cartwright originales, lo que llevó a los productores a honrar el contrato de Roberts, extendiendo su papel por otra temporada. Las curiosas circunstancias que rodearon la breve participación de Williams en Bonanza siguen siendo un misterio, planteando preguntas sobre cómo los fanáticos lograron contactar a los productores. Quizás simplemente encontraron la información que necesitaban, demostrando la profunda conexión que las audiencias tenían con sus personajes favoritos. En 1965, Guy Williams hizo un regreso triunfal a la televisión semanal con la aclamada serie de ciencia ficción Lost in Space, donde protagonizó junto a June Lockhart, quien interpretó a su esposa en pantalla. Williams asumió el papel del profesor John Robinson, un brillante astrofísico y geólogo, que lideró la nave espacial Júpiter 2 en una misión aventurera para colonizar el sistema estelar de Alpha Centauri con su familia. Tras la conclusión de Lost in Space, Williams optó por retirarse de la actuación, queriendo disfrutar plenamente del éxito financiero que había logrado a través de inversiones inteligentes y operaciones en el mercado de valores. Su viaje dio un giro interesante cuando visitó por primera vez Argentina en 1973. Quedó cautivado por la profunda admiración que el pueblo argentino le mostró por él y su icónico personaje, el zorro. Esta cálida recepción despertó en él un amor por la cultura y la gente de Argentina. A finales de la década de 1970, se estableció en Recoleta, un barrio exclusivo de Buenos Aires, mientras se alejaba del centro de atención, exceptuando algunas apariciones personales selectas. En los años siguientes, Williams llevó a varios miembros originales del elenco de la serie Zorro a Argentina, incluyendo a Henry Calvin, conocido por su papel como el Sargento García. También colaboró con el campeón local de esgrima y futuro actor Fernando Lupis para crear un circo, que realizó una gira por toda América del Sur. En 1983, Williams regresó a Los Ángeles para un par de memorables apariciones televisivas. Se reunió con sus compañeros de Lost in Space, June Lockhart, Angela Cartwright, Bob May y Martha Kristen, para episodios de celebridades de Family Feud, donde compitieron contra los elencos de Batman y Gilligan's Island. Más tarde, hizo una aparición como invitado en Good Morning America, marcando un breve pero entrañable regreso al mundo de la televisión. El viaje romántico de un ícono de Hollywood. A lo largo de las alegrías y tristezas de su notable carrera, las relaciones y matrimonios de Guy Williams alimentaron su resiliencia, ayudándolo a superar desafíos en cada etapa de su viaje. En 1948, durante una sesión de publicidad para una marca de cigarrillos, conoció a su primer gran amor, Janice Cooper, una impresionante modelo publicitaria. Su conexión floreció mientras trabajaban largas horas juntos en el set, acercándose cada vez más a medida que pasaban tiempo juntos. Después de regresar a Nueva York, el 8 de diciembre de 1948, la pareja decidió casarse. De esta unión nacieron 2 hijos, Steve y Anthony, quienes más tarde siguieron carreras en la actuación. A medida que su familia crecía, también lo hacía la popularidad de Williams. Con el auge de la televisión, rápidamente consiguió papeles en comerciales, llevando su carrera a nuevas alturas. En julio de 1960, Guy Williams regresó a Argentina con su esposa Janice y su compañero de reparto, Henry Calvin, quien interpretó al sargento Demetrio López García en Zorro. La visita fue parte de una serie de eventos que profundizaron su conexión con sus fanáticos argentinos. Un año después, realizó un breve viaje en solitario, y luego, su vida personal dio un giro significativo entre 1977 y 1978. En ese momento,
Williams conoció a Araceli Lizaso, una joven actriz y periodista argentina. Lizaso describió el momento vívidamente. Vi a Zorro, vestido como zorro pero sin la máscara, sentado en una silla verde que coincidía con el hermoso verde de sus ojos. Nos miramos como si estuviéramos en una película, completamente cautivados. Sin embargo, su relación no fue nada sencilla. Los tiempos eran diferentes en esa época, y Williams aún estaba en una situación matrimonial complicada con Cooper. Aunque estaban separados, no se había divorciado legalmente de ella, lo que complicaba las cosas. Para 1984, 6 años después de conocerse, la pareja se separó porque Cooper se negó a conceder el divorcio. Lizaso recordó: fue difícil estar en una relación sin documentos legales. Yo venía de una familia tradicional y era escandaloso para una chica como yo salir con un actor de Hollywood casado. Tras su ruptura, Lizaso siguió adelante y se casó con otro hombre. Durante algunos años después de eso, Guy Williams sufrió un problema de salud, un derrame cerebral, y regresó a Los Ángeles para reanudar su carrera televisiva. En ese momento, conoció a Patricia, quien se convirtió en su segundo gran amor en Argentina. Ella es de origen inglés y ex-suegra de la modelo Jimena Cyrulnik y madre del fotógrafo Lucas Kirby. Trabajaba en Puente Hermanos, una oficina de cambio de divisas, donde uno de sus clientes no era otro que Williams. En ese momento, Williams tenía 60 años. Él era 20 años mayor que yo. Lo conocí en la oficina donde era cliente. Uno de mis colegas, que lo había conocido durante muchos años en EEU, nos presentó. Fue alrededor de 1984. Lo había visto antes en el ascensor del Hotel Alvear, pero no lo reconocí. Solo noté lo guapo que era, recordó Patricia en una entrevista con La Nación. Después de eso, comenzaron a verse con frecuencia. Patricia recordó cómo se conocieron en la oficina. Me dijo que tenía que regresar a EE, pero cuando volviera, deberíamos salir. Dije que sí, sin pensar mucho en ello. 2 años después, tras sufrir un aneurisma, me llamó diciendo: regreso la próxima semana. Recuerda, tenemos una cita. Eso marcó el inicio de su relación en septiembre de 1984. Estuvieron juntos hasta 1989. Entonces, Patricia sintió que algo andaba mal. Ese fin de semana, el 29 a 30 de abril, mi teléfono en casa estaba fuera de servicio. Intenté llamarlo desde la casa de mi vecino, pero no contestó, lo cual no era inusual. Cuando pasé por su departamento unos días después, las persianas estaban bajadas y asumí que se había ido a Córdoba. Estábamos planeando un viaje a la Cumbrecita, a la casa de un amigo allí. No fue hasta una semana después que escuché que había fallecido. Mi hermano me dio la terrible noticia. Fue impactante y desgarrador, compartió Patricia. Guy Williams también había desarrollado un fuerte vínculo con el hijo de Patricia, Lucas. Adoraba a Lucas. Cuando lo recogíamos de la escuela, era como un espectáculo para los niños ver a Zorro en la vida real. Patricia reveló que una vez había perdido un embarazo con Guy y que habían considerado seriamente formar una familia juntos. Incluso fuimos a ver a mi ginecólogo. En su entrevista, Patricia también abordó las afirmaciones de Araceli Lizaso, otra mujer argentina que había estado involucrada con Guy antes de Patricia. Araceli había afirmado que ella y Williams estaban a punto de casarse cuando él falleció. Patricia refutó esto, diciendo que era pura fantasía. Es cierto que ella estuvo con él antes que yo y que mantuvieron el contacto, pero Guy siempre fue honesto conmigo. Nunca hubo competencia entre nosotras. Patricia explicó que la documentación para el matrimonio era complicada debido a problemas con el certificado de nacimiento de Guy, que se había perdido en un incendio, y al hecho de que su nombre legal, Armando Giuseppe Catalano, no coincidía con su identidad como Guy Williams. Sin embargo, enfatizó: Guy fue el amor de mi vida. Después de que él murió, no tuve una relación con otro hombre durante 20 años.
Fue difícil encontrar a alguien que pudiera igualar su intelecto, humor y personalidad. Su fama no me importaba. Era su inteligencia y agudeza lo que amaba. También tuvo otra relación romántica con una mujer llamada Johanna, a quien incluso le pidió que se casara con él. A principios de la década de 1980, se conocieron en La Biela, un famoso café de la ciudad, a través de una amiga en común, la actriz Araceli Lizazo, quien sugirió que se reunieran ya que Williams se había sentido solo. Su primer encuentro dejó una fuerte impresión, y Williams la llamó inmediatamente después de su breve té juntos. La relación avanzó rápidamente, con muchas salidas a restaurantes como El Canal y Edelweiss, donde Williams le propuso de forma humorística, escribiendo en un menú, preguntándole si se casaría con él. Él imaginaba una gran boda, incluso sugiriendo televisarla, involucrando a su amigo en común Fernando Lupis. A pesar de su tiempo alegre juntos y los planes de matrimonio, su relación enfrentó desafíos. Los celos comenzaron a aparecer, alimentados por rumores de una persona no identificada. En última instancia, estas inseguridades llevaron a su separación tras una discusión trivial. Aunque pasaron cerca de un año juntos, siempre en compañía del otro, la relación llegó a su fin después de una cena en fechoría. La separación afectó profundamente a Williams, como se evidenció en su último encuentro en La Biela, donde se mostró visiblemente triste. Ella nunca lo volvió a ver hasta su muerte, lo que marcó el final de una historia de amor que, a pesar de su intensidad, no pudo perdurar. Luego, el destino tenía otros planes. Eventualmente, logró su divorcio de Cooper. Un día Lizazo se encontró en una situación difícil. Recordó: tuve una discusión bastante intensa con mi esposo. Fue entonces cuando Williams regresó a su vida. Él le dijo: no puedes quedarte con ese hombre. Sus palabras reavivaron su conexión, y su apasionada relación continuó hasta el día en que Williams falleció. La fortuna y los conflictos familiares de Guy Williams. La repentina muerte de Guy Williams dejó no solo un profundo sentido de pérdida y dolor entre sus seres cercanos, sino que también desató una serie de rumores sobre su sustancial fortuna que atrajeron a muchos lectores y a los medios. Hubo un rumor de que estaba involucrado en tratos dudosos. Sin embargo, según su hija, Toni Catalano, su riqueza se debía a habilidades de inversión astutas en lugar de actividades ocultas. El historiador de la cultura pop, Geoffrey Mark, comenta sobre las decisiones financieras tomadas por los actores en el mundo del espectáculo, afirmando: muchos actores que entran en el mundo del espectáculo derrochan sus ganancias, comprando mansiones, y luego se dan cuenta, tras varias temporadas, de que no pueden pagarlas. Es entonces cuando comienzan a vender todo. Él destaca que Guy Williams tenía un enfoque diferente. Pero Guy Williams fue muy realista acerca del negocio del espectáculo. Tomó su dinero y lo hizo crecer, de modo que cuando Lost in Space terminó, era un hombre muy rico. No necesitaba trabajar más, y como no necesitaba actuar constantemente, su actitud era: ha sido encantador, amigos. En el momento de su muerte, en 1989, su patrimonio neto era de aproximadamente $10 millones, lo que equivaldría a unos $20 millones hoy, ajustado por inflación. Sin embargo, comenzaron a surgir problemas. Según informes de A la Tarde, gran parte de su riqueza desapareció bajo circunstancias poco claras. Regresando a la vida de Guy Williams, se informó que surgió un desacuerdo significativo sobre cuestiones políticas entre él y su hijo, Steve. Esta ruptura intensificó las dudas sobre la legitimidad del papel de Steve como el heredero principal de la fortuna de Williams. Algunos especulaban que la herencia se estaba gestionando en secreto, posiblemente para evitar el escrutinio de los medios de comunicación y de la industria del entretenimiento. En los años posteriores a la muerte de Williams en 1989, la gestión del patrimonio por parte de Steve planteó más preguntas.
Según relatos de 2016, Steve supuestamente vendió varias propiedades de su padre sin un plan de herencia documentado o un proceso de sucesión claro. El programa reveló en una transmisión de 2016 que procedimientos legales no resueltos habían atrapado algunos de los activos de Williams. Este estado no resuelto solo alimentó el interés público, con la panelista Deborah D'Amato compartiendo que la disputa familiar ha dejado en cuestión el destino de gran parte de la herencia. En el mismo año, Deborah D'Amato también agregó más detalles sobre los hijos de Williams y reveló un sorprendente conflicto entre Steve y Fernando Lupis sobre posesiones valiosas que Guy Williams había dejado atrás. Lupis había recibido el icónico disfraz de zorro como regalo de Williams. Sin embargo, tras su muerte, Steve intentó reclamar el disfraz para revenderlo, a lo que Lupis respondió: «Este traje significa demasiado para mí como para dejarlo ir». Este desacuerdo profundizó aún más las tensiones entre ellos, dejando algunos de los objetos más preciados de Williams atrapados en un limbo legal. Todos estos elementos crearon una narrativa de fama y desamor, dejando preguntas sin resolver sobre el legado y la fortuna del querido actor. La oferta sin respuesta para servir en la Guerra de las Malvinas. Además de los rumores sobre su riqueza y matrimonio, Guy Williams también era conocido por su patriotismo, ya que se ofreció como voluntario para servir en la Guerra de las Malvinas a pesar de ser menor de edad. En 1982, Leopoldo Fortunato Galtieri, entonces presidente de Argentina, tomó la decisión fatal de enviar tropas argentinas a las Islas Malvinas. En ese momento, Guy Williams tenía 58 años y aunque ya había pasado la edad para el combate activo, se sintió obligado a contribuir de alguna manera al esfuerzo bélico. Formalmente solicitó a la embajada de EEUU en Argentina permiso para servir como conductor de ambulancia militar en las islas. Sin embargo, a pesar de su disposición, su oferta no fue respondida y no fue convocado para participar. Años después, Williams fue honrado por veteranos de guerra argentinos por sus buenas intenciones. Se colocó una placa de cerámica en su memoria en un monumento en San Andrés de Giles, un pueblo ubicado a 103 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. La placa llevaba una distintiva Z en una de sus esquinas, un guiño a su famoso papel como zorro, y la inscripción decía: «Al ciudadano estadounidense Guy Williams, el zorro, por ofrecerse a luchar por nuestra noble causa». Para la década de 1980, Williams ya se había convertido en una figura ampliamente reconocida en Argentina, no solo por su interpretación de zorro, sino también por su conexión personal con el país. Finalmente se mudó a Argentina en los últimos años de su vida, estableciéndose allí hasta su muerte en 1989. Su tiempo en Argentina consolidó su lugar en los corazones del pueblo argentino, y su oferta de participar en la Guerra de las Malvinas solo profundizó esa conexión. Guy Williams no solo es recordado como la figura legendaria que interpretó a Zorro y protagonizó la icónica serie Lost in Space, sino también como un hombre rico en experiencias de vida, con una considerable fortuna, y conocido por su patriotismo y lealtad como amigo. ¿Qué momento de la famosa serie de Zorro destaca más para ti? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación para conectarte con otros que comparten tu perspectiva. Gracias y hasta la próxima.